Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olga Vargas Bueno, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 2202-2205. Nombre del reto, reto 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles V1, licenciatura en Derecho. Nombre de mi asesor educativo Efraín Hernández González. Fecha 25/01 del 2024. A continuación doy lectura al siguiente caso práctico. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos y el precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicaciones, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosas. Con base en el caso expuesto de forma argumentativa y con fundamentación jurídica, responde a las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Se argumenta tu respuesta. El contrato es un contrato de compraventa internacional, ya que participan 2 países diferentes como lo son España como la parte compradora y Nueva Zelanda como la parte vendedora. Segunda pregunta: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Porque efectivamente es un contrato de carácter internacional, ya que lo celebran entre 2 países diferentes. Esto avalado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que en su artículo 1 cito: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercadería entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Tercera pregunta: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. El contrato que identifiqué es un contrato entre profesionales, también conocido como contrato electrónico entre empresarios y profesionales. Es un acuerdo legal que se formaliza por medios electrónicos. Este tipo de contrato se utiliza para formalizar relación entre 2 profesionales o empresas y pueden incluir términos como el alcance del trabajo, la duración del contrato, las obligaciones de cada parte y los términos de pago, ya que, como se menciona en el caso práctico, los acuerdos se llevaron a cabo por medio de correo electrónico y se cerraron con firmas online avalados por Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, Nueva York, 2015. Cuarta pregunta: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Argumenta tu respuesta.
Las dos partes tienen obligaciones, una como vendedor y la otra como comprador. Obligaciones del vendedor. Artículo 35, Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercadería. El vendedor deberá entregar mercadería cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a lo estipulado en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato. En concreto, las obligaciones del vendedor están descritas en su totalidad en el artículo del 30 al 52 de dicha convención. Obligaciones del comprador. El comprador deberá pagar el precio de la mercadería y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención, como está desglosada en los artículos del 53 al 60, Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Quinta pregunta. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Argumenta tu respuesta. Existen diferentes instrumentos enfocados en la regularización de contratos de compraventa internacional. Específicamente a las obligaciones contractuales. Un ejemplo de esto, los contratos de compraventa internacional de mercadería. La Convención Interamericana, ley modelo de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Comercio Electrónico del año 1996. En este caso es aplicable el artículo 1 de los contratos de compraventa internacional de mercadería mencionado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercadería, el cual dice: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercadería entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Sexta pregunta. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumenta tu respuesta. Definitivamente no fue acorde a lo que se estipuló en el contrato, ya que no está cumpliendo en tiempo y forma por una de las partes, por lo que el hospital podría prescindir del contrato avalado por el artículo 73 de las Convenciones Unidas sobre contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Si el pago ha sido realizado argumentando esta parte, se puede solicitar una indemnización, como lo dice el artículo del 75 al 77 de la convención ya mencionada. Séptima pregunta. ¿Crees que proceda la cancelación del contrato? Argumenta tu respuesta. Con base en el artículo 29 de la Convención Internacional, si el acuerdo es mutuo, se puede cancelar. El contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las dos partes. Conclusión. Enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins Ann's para prevenir futuros conflictos. Argumenta tu respuesta. Considero que las cláusulas que se deben adherir al contrato son resolución de controversias. Las partes deben tener alternativa de elegir entre arbitraje y litigio. En el caso de que las partes opten por arbitraje, deben especificar el lugar en el que se va a realizar el arbitraje, país y ciudad, el idioma, y si las partes optan por un litigio como la forma de resolución de controversia, deberán designar los órganos jurídicos nacionales o municipales a las que las demandas deben eventualmente presentarse.
Inspección de los productos por el comprador. Las partes deben indicar si están de acuerdo con la inspección antes del envío, también conocida como inspección preembarque. Las partes podrán indicar el lugar de inspección, así como otros detalles, como la empresa que realizará la inspección. En la cláusula de inspección debe exigirse al vendedor que indique al comprador la disponibilidad de la mercancía para su inspección. Contratos Internacionales 2012. Gracias.